Los vivos de este espacio Gerontovida que hacemos colectivamente, no es un espacio solamente nuestro, sino que también es un espacio de todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Así que bueno, esperamos que se vayan sumando de a poquito y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a tener dos invitados de lujo, una invitada y un invitado que estoy esperando ahí a ver si se conectan, obviamente, para poder hoy hablar de un tema muy importante, muy complicado, que es la atención, la mala atención de la salud de las personas mayores. Así que bueno, para eso me va a acompañar hoy el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y también Estela Maris Balacio, que nos va a contar un poquito cuál es hoy por hoy su situación de salud o la falta de atención a la salud, y así como Estela, un montonazo de afiliados y afiliadas, no solamente de PAMI, que es la obra social que más personas mayores atiende en nuestro país, sino de muchísimas otras obras sociales y prepagas que no cubren la atención que necesitan las personas mayores. Bueno, y ahí se van conectando, ahí se conectó mi compañero e invitado Eugenio Semino, a quien voy a invitar ahora a este vivo para que se sume conmigo, y estoy esperando a... Pero bueno, ahí voy, invito a Eugenio, ahí está ahí está Estela Maris, y ahí está también, firme junto al pueblo, mi compañera Silvia Perelli, que hoy no me acompaña, pero no me acompaña, ya haremos un vivo con Silvia también. Bueno, buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, excelente. Hola, Hola Estela, ¿cómo estás? hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está Carla? ¿Cómo está ¿Cómo Eugenio? está? Bien, acá estamos. Estamos. Pues decimos bien por decir, ¿no? Como una costumbre. Por una Pero costumbre. no tan bien. Hoy un poquito mejor que ayer. Hoy un poquito mejor que Bueno, ayer. me alegro mucho. Bueno, Ahí está se va sumando algunas personas que siempre nos acompañan, como Norita Ventura, como Ariel, como Liliana, María. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están ahí acompañándonos desde sus casas. Bueno, como les comentaba hace un ratito, ahora para todas las personas que ya se han conectado, en el día de hoy nos interesa reabrir estos vivos de Gerontovida que tanto éxito tuvieron el año pasado y que tanto se extrañaban, con un tema que nos preocupa muchísimo porque lo vemos todo el tiempo estamos padeciendo la mala atención a la salud de las personas mayores. No solamente quienes trabajamos en esta temática, particularmente yo hace no tanto tiempo, Eugenio Semino hace más de 30 años al frente de la Defensoría de la Tercera Edad, sino que lo vemos cotidianamente. Cualquiera de nosotras o de nosotros conoce a una persona mayor que tiene un problema de salud que no es atendido a tiempo como merece, como dice toda la legislación de nuestro país. Y este vivo también tiene que ver con todas las Teresas que hay circulando y en relación al programa que salió el domingo pasado de Periodismo para Todos, en el cual se hizo una nota en el que se mostraba un desvío de fondos que se producía en PAMI de una denuncia que realizó la diputada Ocaña, y de las consecuencias que conlleva estas situaciones que ocurren ya Eugenio nos contará un poco de alguna parte de la historia que se puede contar, digo, reducidamente, y de cómo la atención en concreto no llega y de cómo eso va generando un malestar y una falta de calidad de vida como corresponde. Entonces, así como Teresa pudo salir en ese programa, Estela también era parte del programa y la verdad que por la cantidad de notas que hubo no fue posible, pero nos pareció importante poder escuchar también la voz de Estela Maris, porque también es una de las personas mayores que padecen la falta de atención, la demora en la atención y en la concreción, en este caso, de una cirugía. Así que si te parece, Eugenio, arranco con Estela, o vos querés comentar algo más. Hagamos esto no, lo más no, participativo posible. me parece que es importante que nos cuentes tu caso, porque como decía Carla, son cientos los que tenemos nosotros y son cientos de miles
los que están padeciendo lo que es desatención. Y esto es abuso, maltrato, maleficencia por parte de quienes administran el Estado. Quien no estamos en la función política, quienes vemos los resultados de las administraciones a partir de cuestiones tan sensibles como la salud, vemos que, y en mi caso decía, yo hace 35 años que hago gerontología, tuve muchísimos años a mi cargo los hogares públicos, con más de 3.000 residentes en su momento, allá a principios de los 80, y hoy lo que veo con gran desazón, con gran tristeza, que hemos retrocedido. Yo estoy en el sistema de salud, más allá de estar con tercera edad, mi vida laboral en el sistema de salud empezó allá por los 60, por el año 67, 68 en el Hospital Argerich, y había una concepción de un sistema público en aquel momento, mayoritariamente, pero que daba respuestas con elementos muy escasos. Había poca aparatología, pero había sí un recurso humano muy comprometido. Hoy tenemos un recurso humano muy desgastado, que venía siéndolo antes de la pandemia, y la pandemia estresó a ese recurso humano. No importa inaugurar hospitales, los hospitales son un edificio, es un tinglado. Lo que importa es lo que hay adentro. Y lo que hay adentro hoy es ese recurso humano que hay que cuidarlo, que está muy mal pago, que está poco formado en muchos aspectos, y dotarlo de la aparatología indispensable, necesaria, y que hoy se va renovando permanentemente porque hay una obsolencia programada en todo lo que es aparatología. Y esto que estoy relatando y que después vamos a ir desarrollando, es lo que genera estos martirios que viven los pacientes y que también sufre el recurso humano, la impotencia de no poder dar respuestas. Un día vamos a hacer también una charla hablando de quienes heroicamente trabajan en ese sector, las trabajadoras, los trabajadores que desarrollan su actividad con pacientes crónicos que sufrieron muchísimo durante la pandemia, que son mal pagos, que tienen que trabajar en varios lugares. Se trata de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de cuidadoras, de auxiliares. Bueno, pero hoy vamos a este caso en particular, que va a ser descriptivo. Les adelanto que también en el domingo se va a tratar el caso PAMI en el programa que estuvo, y bueno, y tuvo respuestas nuestra compañera de ruta en términos, nosotros nos familiarizamos, y con todo el respeto y cariño lo digo, y sufrimos en nuestra medida, con nuestra frustración a cuestas, a la par del paciente o su familia, ¿no es cierto? Este es un tema que a veces quienes más experiencia tenemos, quienes más tenemos el cuero más curtido, pareciera ser que lo tomamos más profesionalmente, con más distancia. Sin embargo, uno se lleva todos los días, y se los aseguro, como Carla, como todos los chicos que trabajan conmigo, nos llevamos la mochila también a nuestra casa. Así que te escuchamos y te agradecemos por tu valentía. Gisela, vos sos afiliada de Bueno, PAMI, ¿es así? soy afiliada de PAMI. ¿Y cuál es el problema que vos tenés y Bueno, cuándo empezó? Contanos un poquito. mi problema es que tengo artrosis en las dos rodillas,
ya no se puede hacer ningún otro tratamiento que Reemplazo. no sea la operación, sea un recambio con prótesis. Y empecé con esto, con el cirujano, en noviembre del año pasado. El cirujano en ese momento, en noviembre, me dio fecha para fines de enero y solicitó una prótesis importada porque me dijo muy amablemente, y me dijo, no se ofenda, es una vieja joven. Es una vieja joven, te dijo el médico. Una vieja joven y muy activa, dice, por lo que yo la veo. Y dice, y el problema está que las prótesis Te nacionales... escuchas medio mal, Estela, a veces, como que va bien el sonido. Y sí, tengo un poquito de problema de señal, espera a ver Ahí si lo está puedo bien, fijar ahí. ahí está bien. Bueno, que hay que hacer un recambio en un tiempo menor, que sería de 10 años. Entonces ahí es donde se presentan problemas, porque ya hay más edad, hay más problemas generales de uno, entonces por eso él solicitaba la importada y dice, como no tenés 75, te la tienen que dar. Bueno, me programó para fines de enero, 3 días antes de la operación me llama diciéndome que se suspendía porque para mí no entregaba la prótesis. Bueno, dije, está bien, es verano, no hay problema. Me programa para, me dice, venite en marzo que te doy una nueva fecha. Me la programó para el 8 de junio. En marzo, para el 8 de Otra junio, vez, desde noviembre, ¿no? O sea, sí, para el 8 de junio. Otra vez el prequirúrgico, mentalizarme, organizar todo en mi casa. 10 días antes, llama por teléfono diciéndome que lo lamentaba, pero que la prótesis no iba a estar. Me dice, venite por el consultorio que reprogramamos la fecha. Entonces ahora me la reprogramó para el 26 de octubre. Un y año. en esta ocasión, ¿por qué motivo no estaba la prótesis? ¿Qué es lo que te Porque no la entregaba a PAMI y importaba? mucho menos porque era importada. ¿Y qué Permitime garantiza que en octubre esté la prótesis? ¿Te pudo dar alguna? Ninguna garantía. Ninguna una garantía. aclaración, si me permitís. ¿Por qué la necesidad de usar prótesis importada, que es más cara, pero tiene que ver con otra calidad de prótesis? Y cuando dicen que la persona es joven, no es una discriminación para la persona No, por no. la edad, sino que la persona joven tiene mucho mayor movimiento, se desplaza más, entonces necesita, tal cual lo señalabas, una prótesis más resistente, que dure más años, es decir, que no tenga problemas, porque después hacer un reemplazo se hace complicado. Cuando más años tenemos, siempre tenemos mayores riesgos, tal cual vos lo decías. Sí. Y otra aclaración que hay que tener muy presente es que cuando, por ejemplo, hay un problema en la rótula de la pierna derecha y nosotros no la tratamos, no la resolvemos o no hacemos el reemplazo, inmediatamente y al poco tiempo vamos a tener problema en la otra pierna. Es decir, ¿no es cierto? Claro. Yo tengo las dos, a quedarse con el mismo desgaste las dos. Exactamente. Se agrava con otra cosa. Empieza el problema de cadera. Exactamente. Empieza el problema de cadera. Y el problema cognitivo. ¿Cómo? Al tener menos horas de sueño y mala calidad de sueño. Y la depresión, sumando. porque hay muchas cosas que La depresión, la presión que sube por los dolores. O sea, vamos sumando. ¿Cómo cambió tu vida, Estela, en estos meses de espera incierta? Porque tampoco tenemos garantía de que en octubre te operen. Mucho, 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 mucho. Mucho porque me deprimo, me angustio, porque no me puedo mover,
tengo que depender de que me lleven, no puedo caminar, que es lo que me gusta, y me corta la vida. Yo estoy estudiando y si no me llevan y tengo que moverme en colectivos donde yo vivo no están adaptados para las personas con movilidad reducida y se me hace costoso poder viajar, no tengo los medios para ir a moverme en taxi, y entonces te corta la vida. Yo quiero ir a reuniones, no puedo, si quiero viajar a Cava no puedo, porque si quiero participar en los grupos de espacio, que Eugenio sabe que yo participaba, no puedo, y eso me corta la vida, y me revienta más que me digan, y comprátela. ¿Quién te dice eso? ¿Quién dice Mis compañeros de facultad. Como si fuera tan barato, ¿no? Ya nada es barato, pero aparte, aunque tuviera una reserva, esa reserva es para disfrutarla, no para gastarme algo que me corresponde. Sí. Y estamos en instituciones estalladas. Exactamente. Totalmente estalladas. Y vos has hecho un reclamo en PAMI, contanos un poco también de qué hace un afiliado, en este caso, cómo reclama, qué respuestas va recibiendo también. Mira, a PAMI no he ido a reclamar, porque si voy a PAMI a reclamar, me tengo que pelear con medio mundo. Y yo ya tengo un desgaste total. Tengo un desgaste total para pelearme. No el maltrato que a veces te dan cuando vas a hacer un trámite en los PAMI es terrible. Conozco varios. Y he tenido que luchar con muchos que están atrás de un mostrador no haciendo nada. He encontrado gente maravillosa también en la delegación de Ituzaingó, hay gente maravillosa, que había una directora que ella te decía, de acá te vas con el problema resuelto, a medio resolver, o vamos a buscar la forma de resolverlo. Pero era la única delegación que hacía eso. Y tampoco es justo que yo, siendo de provincia, me tenga que atender en los hospitales de capital, porque hay mejor servicio. Yo tengo un médico de cabecera que a mí me vio una sola vez. Me dijo, yo a los afiliados de PAMI, si no me gusta cómo se dirigen a mí, yo los doy de baja. Y yo le contesté, yo estoy en mi derecho, que si usted no me atiende como me tiene que atender, yo también lo puedo denunciar. Lo vi una sola vez. No sabe ni mi historia clínica. Lo único que hace es mandarme las derivaciones y las recetas por mail. Y lo que hizo se juntaron 7 médicos de PAMI de Ituzaingó, hicieron una clínica y vos te atienden las especialidades pagando un bono extra. Eso es lo que hacen allá. Es ilegal, sí, ¿no? No es tan... Y es lo que hacen en el país. Pero él como médico de cabecera te atiende. Y vos decís de venir a atenderte a Capital, ¿por qué motivo? ¿En la zona donde vos vivías no había turnos? ¿Cuál era la dificultad? No, el motivo de la zona donde yo vivo, la clínica donde yo capitaba, el traumatólogo directamente, cuando yo empecé con mi problema de la rodilla, no le dio importancia. Directamente no le dio importancia. Yo con esto de la rodilla, yo hace más de 7 años que estoy. La primera vez que me vio el traumatólogo del Milstein, me dijo, voy a poner en tu historia clínica para recordarme cómo vos tenés tus rodillas, y esto fue hace 7 años, rodilla de una vieja de 82 años. Dice, porque ya la tenés hecha un desastre. Pero ahí empezamos a hacer tratamiento, y él me dijo, si estos tratamientos te los hubiesen hecho cuando vos le llevaste esta radiografía, hubiésemos parado y te hubiese dado resultado. Gasté en unas inyecciones la plata que no tenía. No me dieron resultado. Me iban a hacer otro tratamiento antes de pandemia, y justo vino la pandemia, no me lo pudieron hacer. Cuando me pude hacer los estudios, y lo vio el traumatólogo que me atendía, me dijo, no, ya directamente lo vas a ver al cirujano, porque esto es para operarlo y lo antes posible. Y así estamos desde noviembre del año pasado. Permíteme. Y son las 2 rodillas ahora. Permíteme, y yo decía que representás
el sufrimiento de cientos de miles, ¿no? En distinta dimensión, con distintas patologías, pero está también desentrañando lo absurdo del sistema. El PAMI volvió a ser, como hace muchos años, el PAMI. Es un coto de casa de los funcionarios de turno y destinan sus recursos a enriquecerse o a enriquecer a sus grupos políticos. Imagínate que en 35 años en relación con este tema vi desfilar a toda la zoopolítica argentina ya. Y hoy simplemente cuando se habla del PAMI, se habla de una caja, ¿no? Es decir, no es un instituto de servicios sociales para jubilados y pensionados que tiene un programa de asistencia médica integral. Eso era el PAMI. Era un programa de un instituto que integralmente tocaba la problemática de cada uno de sus beneficiarios. O estaba concebido como tal, ¿no es cierto? Ahora, vamos a tu caso en particular y traslado esto, el desastre que está pasando en el PAMI, al desastre que está pasando también con otras obras sociales, o con la mayoría, sí, IOMA en provincia, OSBA en la ciudad de Buenos Aires, OSPLAT en docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Obras sociales que engordaron física y monetariamente a los dirigentes, a los sindicalistas que la manejaron a través de décadas, porque son vitalicios esos cargos, y que cada vez dan menos servicios y están hoy en esta situación en la que vos vivís y estás sufriendo. Más allá del drama humano, porque yo hoy lo que estoy viendo, que hubo en toda esta larga trayectoria, décadas y demás, buenos y malos funcionarios. Es decir, quienes hicieron mejor las cosas, quienes las han hecho mucho peor, pero hoy veo funcionarios deshumanizados. Porque uno se peleaba con el funcionario, a mí me tocó el rol, un organismo de garantía no es un organismo pacífico, nosotros estamos siempre por definición de parte de quien está sufriendo el problema, ¿no es cierto? No, porque es dispar el poder entre un ciudadano de a pie y una estructura del Estado, las empresas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que estamos viendo es un proceso, insisto, de deshumanización, porque aún con funcionarios malos, cuando uno trasladaba este problema, mira, tengo un paciente con tales características y demás, aparecía desde ese masomenismo argentino, es decir, algún tipo de respuesta. Esto hoy cada vez es menor, cada vez son menos los comprometidos con su tarea, hoy hay muchos chicos que están en la función por una concepción de una supuesta militancia y que no van a estar mucho tiempo más, por lo cual no tienen por qué prestarle atención a estas situaciones, toman gran distancia. Ahora fíjense, esto genera el sufrimiento que vos nos describías y a su vez un costo enorme de ese sufrimiento con el sistema. ¿Por qué? Por lo que también señalábamos. Empezaste con el deterioro de una rodilla, se te complicó la otra, se te complicó tu problema en la cadera, gastaste medicación en todo este proceso, podés tener problemas gástricos por la medicación que tomaste. Entonces, se fue haciendo una cadena de sufrimiento más costo, más gasto, terrible gasto.
Y por eso me parece que denunciar esto, por ejemplo, ahora yo estoy seguro que tu caso se va a resolver rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque es un sistema bobo. Es decir, lo que no se muestra, los funcionarios creen que no existe. Entonces, como resolvieron el caso anterior, que no aparecía un estudio absolutamente menor y de rutina en el mundo, como es una videocolonoscopía, y estaban esperando meses para ese estudio, y se resolvió de un día para el otro, del domingo para el lunes. ¿Mm? Entonces, Ahora, como Estela, también retomando, Eugenio, lo que vos decís y un poco también lo que la gente en el chat que está participando dice, por ejemplo, que tampoco hay que olvidarse la deshumanización que hay en otros niveles, ¿no? No solamente esto que estamos hablando de los funcionarios que no miran para nada, ¿no? Hay gente que ni siquiera en su vida atendió a una persona mayor y ocupa cargos, ¿no? Cargos de funcionario y no saben qué hacer segura. del otro, que es un ser humano y una persona mayor que padece. También las prepagas, ¿no? Las prepagas o el resto de las obras sociales que hacen abandono médico. Y esto que vos decís, de que pareciera que los medios son el único modo de resolver problemáticas que en realidad tienen que resolverse a través de un sistema, pero no porque, a ver, debe ser así, porque es un derecho, porque en la Constitución está afirmado ahí y porque todos los ciudadanos tenemos el derecho a exigir que eso se cumpla, ¿no? Esto no tiene que ser, a mí me cansa mucho la gestión de la foto, en la que pareciera que todo funciona bien y uno mira al costado y todos tenemos personas mayores que están padeciendo, así como Estela, así como fue Teresa, algún problema que por la demora en la atención adecuada sucede esto. El padecimiento subjetivo, ¿no? Esto que dice Estela, no puedo estudiar, tengo que pagar más, me tienen que llevar, no puedo dormir. Y si no les interesa lo humano, que evidentemente a los funcionarios no les interesa la persona, lo económico, que es lo que decía Eugenio, porque la verdad es que la demora en la atención también va a generar que se te gaste la otra rodilla, que después haya que operarte de la cadera, y Ujú. así tenemos casos en las camas, en los hospitales durante semanas, meses, esperando una cirugía, esperando una autorización, que son casos que después se agudizan, se cronifican, ¿no? Y hay un padecimiento ahí muy profundo en las personas mayores, en el entorno familiar, y pareciera Sí, que esto a nadie le preocupa, ¿no? Total, ellos, si llegan a viejos, por ahí tienen una buena pensión, una buena prepaga, pero el resto de las personas mayores que conforman la sociedad solo sí, parece que interesa para el voto, pero después, en concreto, no les demos los derechos que necesitan, ¿no? no, pero hay un tema, abonando a lo que vos decís, y yo hablaba del caso en particular, porque como responden al caso que trasciende públicamente o responden a un amparo, y esto altera la prelación, porque un amparo por cumplir con el juez, ponen la carpeta que está en número 27 en urgencias al número 1, y inclusive cuando nosotros intervenimos y tratamos de resolver el caso particular, lo que sabemos, y por eso trabajamos desde nuestra insatisfacción, que hay otros cientos de casos que están sufriendo de la misma forma, pero que no son nuestro universo, no los conocemos. Ujú. Entonces, algo que se ha instalado y que realmente es una verdadera trampa, es suponer que porque se conoce el derecho va a ser respetado. Ya desde los 90 se ha escindido lo que es el derecho del ejercicio de ese derecho. Entonces vos tomás el artículo 14 de la Constitución y aparecen todos nuestros derechos, desde el salario digno, la vivienda digna. Ahora, ¿qué se ha escindido? Que para que ese derecho se concrete y lo gocemos, lo tenemos que ejercitar, tenemos que
tener respuestas que no nos dan cada vez menos. Y se viola lo escrito. A ver, Suecia tiene una constitución de 20 y pico de artículos, es decir, una enumeración de principios, que son las llamadas constituciones no pétreas, es decir, nosotros tenemos lo que se llaman constituciones de normas pétreas, es decir, no pueden ser violadas. No hay nadie más violada que la Constitución argentina. Mientras que en constituciones de países donde hay un contrato social que simplemente se enumera en muy pocos artículos, pero que todo el mundo está convencido de respetar, coincide lo que es el derecho de la persona con el ejercicio de ese derecho y recibir precisamente las soluciones que hacen a que esa persona tenga dignidad, tenga su salud tratada y demás. Pero ¿qué pasa? Estamos en un estado que en ese sentido es absolutamente mentiroso y quienes lo administran más que el Estado, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente que no puede la sociedad naturalizar este tipo de casos. Es decir, no es el caso de Estela, el caso de Teresa, es el caso de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros podemos tener una patología, podemos tener un familiar, y por eso el hoy en encontrarnos es para sentirnos que vos tenés un respaldo de los que somos y que se va a solucionar, pero que simplemente esto tiene que ser la muestra para que nos encontremos por los otros, ¿no? Es decir, es un momento que necesitamos estar todos por todos, ¿eh? Es decir, marchar todos juntos por estos grandes temas. Hay un sistema político que está al margen de todo esto, gente muy rica, que vive en country, que tiene millones de pesos, bueno, hoy yo salí en un programa y va a aparecer el domingo también, la vicepresidente de la Nación, la excelentísima Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, cobra 4 millones de pesos, que es el equivalente a 110 jubilaciones mínimas. Y es muy probable que no necesite esa plata. Lo que necesita es mostrar el supremacismo que tiene respecto a los demás ciudadanos. Y no hago hincapié tal vez en esta figura, porque es simplemente la emergente o la más conocida de un sistema político que tiene estas características y estos procederes. Así que nosotros tenemos que tener muy claro que para los estados no hay nada peor, no hay nada más caro que mantener la pobreza, mantener la exclusión y mantener la enfermedad. En caso de la salud, que no la hay porque no se la cuida integralmente y no somos los ciudadanos que no nos cuidamos, podemos nosotros tratar de cuidarnos en el régimen de comidas, cuando nos alcanza la plata para comer los alimentos hiposódicos y hipocalóricos que necesitamos, pero más allá de esto, hoy en Argentina hay políticas de enfermedad, no de salud. Si no a vos te hubiesen resuelto el problema 5 años antes, vos hubieras sido feliz en términos de lo personal, y el Estado Sí. hubiese logrado fortalecerse a través de lo que vos producís, es decir, en Sí. ideas, en actividad, de lo que vos podés consumir, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que tener presente.
Hoy se hablan de otras cosas, no se habla de esto, pero tenemos que tener en cuenta que esto es lo esencial. Y que la política, cuando no habla de esto, cuando no habla de salarios, es porque en realidad los laboratorios mantienen las campañas electorales en Argentina. Y esto no es nuevo, es del 63 para acá, desde que no se pudo fabricar la monodroga en Argentina con el doctor Oñatibia. Y que no tenemos un sistema que responda a lo que hoy en el mundo se llama salutogénesis. La salutogénesis, que respondía a los modelos sociosanitarios ya perimidos, pero con un concepto vivo, de mediados del siglo pasado, con Carrillo y demás, es decir, lo que trataban de evitar era esto, era llegar a un momento de sufrimiento y de alto costo económico para el sistema. Mirá, hay un caso, por eso hablaba de que las obras sociales no solo son o tienen las mismas respuestas y la misma insatisfacción que PAMI. Tenemos una señora muy mayor, 89 años, de OJA, que estuvo 120 días internada, está perfectamente bien, lúcida, nos mandaba videos, los tenemos, esperando una válvula. Es decir, había que hacer un reemplazo de válvula del corazón, una aorta. Hoy es una operación sencillísima porque no se hace a cielo abierto, es decir, se hace por cateterismo y demás. Pero lo que no compraban era la válvula que sale 400.000 pesos. Ahora, ¿saben cuánto gastó el sistema por no gastar esos 400.000 pesos? Bueno, multipliquen 120 por 25.000 pesos, que es el costo diario de la cama que estuvo simplemente ocupada para dormir, comer y que la monitoreen porque podía tener un accidente coronario en cualquier momento. Es decir, se podían haber comprado 5 válvulas. Y Entonces, así un montón de casos que también tenemos, ¿no? claro, Que lo que nosotros recibimos en la Defensoría es la punta del iceberg. Ahora, todas las personas que no tienen la posibilidad, que no conocen el recurso, que están solos o solas, que no tienen cómo reclamar este tipo de cosas, padecen en soledad lo mismo que muchísimas otras personas, ¿no? Por eso me parece que esto que vos traes, Eugenio, es una invitación a este espacio a sentirnos acompañados, ¿no? Todos por todos, y que estas soledades que son individuales, estos padecimientos que son en soledad, pero que son tantos y se multiplican y son tan comunes, que los hagamos colectivos para apoyarnos, ¿no? Y así como Estela hoy denuncia y acompañamos todos los que estamos escuchando, mirando y los que van a volver a mirar este video y a reproducirlo y a replicarlo, así como para Estela, para muchísimos otros casos que se me vienen a la cabeza y que conocemos y que seguramente en algún momento presentaremos también por esta vía, pero para poder esto, ¿no? Ir haciendo esa ola de reclamo colectivo que necesitamos para mover un poco esta falta de humanidad que no solamente está en los funcionarios públicos, ¿no? También está en la gente que estamos dormidos viendo cómo nos pasan por arriba también, ¿no? Sí, no. Aparte, uno cuando habla con otras personas y se entera de muchos casos, yo soy de hablar mucho y de preguntar, y yo a veces le digo, pero no se queden en la queja, denuncien, hablen, vayan, busquen a dónde quejarse, pero no al otro, a amigo, o a un vecino, busquen. No hay mejor defensa que hacerlo público. No hay mejor... entonces todo, como a mí ese que me contestó, comprátela, yo le contesté, no, porque me corresponde, no tengo, yo mi plata la quiero gastar en vivir, porque yo quiero vivir, quiero disfrutar. No que esto, o también me da bronca cuando hay casos terminales que ya no pueden hacer nada y para cobrar
hacen tratamientos invasivos de último momento y que facturan fortuna, que generalmente las clínicas no lo hacen, te lo facturan y no lo hacen, que no hay controles. Por eso, Eso hay también. muchas responsabilidades, ¿no? A veces, en general, se dice, bueno, está la obra social. A veces es la obra social, a veces son los médicos, a veces son los colegios médicos, que sabemos que también en el resto El del país sistema. cobran o están o saben de los copagos que son ilegales y aún así se siguen cobrando. A veces son las empresas, ¿no? En general hay múltiples responsabilidades y siempre queda como rehén el afiliado y su familia o su red, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que Sí. salir a denunciar. Mucha Sí, gente por miedo a la represalia se queda callada, pero eso tampoco resuelve. sí, yo creo que eh, tenemos en este momento en la sociedad que vencer algo que está muy instalado, que es el miedo. El miedo es una emoción negativa que nos hace muy frágiles, muy frágiles. Y el miedo está relacionado a veces con peligros concretos, por supuesto. Y el miedo a hablar, el miedo a mostrarnos, el miedo a hacer lo que está haciendo hoy Teresa, Estela, es decir, quienes están mostrando su problema, eh, es importantísimo que podamos franquear ese miedo. Eh, lo vemos diariamente en la atención, porque dice, yo no fui a reclamar porque después es peor. ¿No? Eh, realmente hay un corset que se va generando a partir de ese miedo que es el que tenemos que transponer, en el cual nos tenemos que amuchar, es decir, nos tenemos que juntar. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad o económica o cultural para poder expresarse, para poder hasta viajar. Es decir, nosotros eh, estamos viendo cuestiones que son dolorosísimas. Es decir, viene gente a la defensoría que no pudo tomar un desayuno. Es decir, vamos dándole un café de la máquina, algo, y hay gente que trabajó toda su vida, hay gente que se levantó a las 4 de la mañana, que no vivió en un country, que no tuvo chofer, que hoy están mendigando que atiendan su salud. Las colas a las 3 de la mañana para ir a sacar un turno en un hospital de gente que está enferma. Es decir, yo no puedo concebir eh, este tipo de situaciones. Es insólito y a su vez no puedo concebir que en la agenda política estas cosas nunca aparecen. Es decir, sigo poco los temas políticos porque aparte son más aburridos, ¿no? Son casi siempre los mismos, pero estas cosas nunca salen. Cuando fue el tema, bueno, de esta nota con Pam y demás, apareció a través de un defalco con centros de jubilados y digo, pero esto es un defalco y está bien que se investigue y que la corrupción mata en Argentina, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo mostramos a esos cientos de miles de anónimos que están sufriendo porque no los atienden, porque no pueden comprar un medicamento, porque el medicamento no es gratis, porque los insumos de farmacia no son gratis, son realmente muy caros? Encontramos, por ejemplo, en el PAMI, si ustedes pasan por Avenida de Mayo y Piedras, va a decir medicamentos gratis para todos los jubilados, jubiladas y jubilades del país.
en un cartel iluminado, ¿no es cierto? Y lo que nos encontramos en la realidad cotidiana, y esto de todos los días, de aquel beneficiario que viene y dice, yo pude comprar un blister, entonces tenía que tomar 2 pastillas por día, pero estoy tomando una sola, o el otro que dice, estoy tomando día por medio, y fíjense lo absurdo, esta persona no resuelve su problema de salud porque las dosis están para algo, es decir, se convierten en neutras si uno no las respeta en la medicación. El sistema gasta en esas dosis y gasta el paciente en esas dosis para algo que no sirve absolutamente para nada. Y ese paciente lo que va a pasar, como pasó con vos, va a ser descubierto por el sistema cuando la etapa es más aguda, cuando el problema es más grave y a su vez es más costoso, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí. me parece que ya hemos compartido un montón, no sé, Eugenio o Estela, si quieren decir algo más, creo que estuvo... No, yo coincido con Eugenio cuando lo nombró a Carrillo. Carrillo tenía una frase que decía, no hay mejor hospital aquel que está con las camas vacías, porque quiere decir que el sistema de salud funciona. Exactamente. Ahora ya no, ahora es como usted decía, la gente que está en el PAMI, ninguna está especializada ni en gerontología, ni en medicina, ni en nada, ni en nada. Son muchachos jóvenes que no saben de nada. Y cuando alguno te dice, estoy en gerontología, lo único que te sacan en la nueva modalidad es de formar, o a mejor cooperativas de cuidadoras no medianamente o nulamente formadas para explotarlas, o si no, hacer reuniones de ancestras, de ancestres, no de ancestras, de ancestres, para eso. Y con eso facturar un montón de plata. Esas son las investigaciones y las cosas que se están haciendo en la actualidad. Y cuando vos contás lo que vos pasás o lo que vos vivís en el cotidiano, no, pero eso ya está la ley. No, pero no se cumple. ¿Por qué no nos fijamos por qué no se cumple? Y esas Así es. cosas. Y vuelvo a decir lo mío yo lo puedo hacer visible, porque no me voy a quedar callada. Pero cuánta gente del interior que tienen el servicio de complejidad a 300, 400 kilómetros y no pueden ir, porque no tienen los medios para ir. Así es. Así es. Entonces, eso a mí me cosó. Y si yo siempre voy a decir, yo voy a pelear por lo mío, pero también voy a hacer la voz de aquellos que no pueden ser voz, porque no se saben expresar, no saben llegar. Yo cualquiera que me viene y me consulta un problema, le digo, mira, hace esto, esto, esto y esto, porque lo podés lograr, pero no te quedes callada. Pero no todos tienen, es como dice, a veces tienen miedo que tomen represalias. Es así. Pero es no callarnos, no hay que callarnos. Y en esto también de unirnos, ¿no? Y como decía Eugenio, también hay muchos compañeros y compañeras del sistema de salud, incluso, ¿no? De PAMI tenemos compañeros y compañeros muy humanos y yo creo que muchas cosas siguen funcionando por las personas que todavía Sin duda. tenemos sentimientos y empatías con otros. Por suerte no todo está perdido, quizás sí estamos como muy paralizados y paralizadas en esta cuestión de no saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es todos por todos. Hoy sos vos, Estela Mayor, mañana seré yo no quiero este sistema para mí, no quiero esta jubilación para mí tampoco, y ahí hago como un llamado a mis coetáneas y coetáneos, y hacer algo colectivo, ¿no? Lo vemos por ahí, lo hemos visto, yo particularmente soy feminista, lo veo en el movimiento, que hubo un movimiento colectivo cuando nos empezaron a matar, día a día una de nosotras y podíamos ser nosotras, bueno, esto está pasando parecido. Hay una cuestión ahí de la no atención a la salud en un punto que mucha gente se muere sin la atención que requiere,
Entonces, esto sí tiene que tocarnos y decir, esto me va a pasar a mí. O sea, hoy es Estela, Teresa, mañana soy yo. Entonces, una cuestión ahí de juntarnos todos por todos, movernos un poco y bueno, y seguir exigiendo esto que es nuestro derecho y que necesitamos ahí para cambiar y dejar esto que vos decís, Estela, que comparto totalmente, dejar de quejarnos en el café está muy bien, pero hagamos algo en conjunto. Y el espacio Gerontovida está abierto para esto, para generar este movimiento, para denunciar estas situaciones y colectivamente ir transformando esta realidad que nos duele tanto, pero que también tenemos y podemos hacer algo por eso. Eugenio, no sé si querés decir algo más y cerramos el No, espacio. está todo dicho. Yo vengo trabajando sobre algunas emociones propias que son, las traslado porque tal vez sean cosas que tenemos que vencer. Eh, a veces cuento que me acuesto a la noche a dormir, y cuando en el mundo uno se acuesta a dormir a la noche, es para levantarse mañana. Y yo tengo la sensación que muchas veces me levanto ayer, ¿m? Porque estamos hablando de cosas que ya pasaron y que nos ocluye el poder generar un camino. Y por eso también vemos que los jóvenes, como Carla y como tantos otros, hoy les cuesta, les dificulta poder tener un proyecto de vida del más variado, desde hacer la revolución que cambia el mundo, o tener un negocio de billutería, o ser un profesional brillante, o XXXX. Y realmente es la otra sensación sobre la cual estoy trabajando, que en Argentina pareciera ser que el futuro nos va a llegar. Y esto nunca ocurre. Nosotros somos quienes tenemos que ir a ese futuro. Por eso creo que ese déjà vu permanente que tenemos, si no le pasamos por arriba, si no podemos soñar, aún los que ya pasamos la última curva, en ese mundo y en esa sociedad que aún sin nosotros tiene que generar condiciones de equidad, tiene que generar condiciones de convivencia, de poder compartir. Hoy, y la última sensación que experimento, veo que están rotos los puentes, que están rotos los vínculos. Y esto excede lo que es el ciclo económico, lo que es el dólar, lo que son esas cosas. Es lo más difícil de recomponer. Es decir, hemos perdido los espacios de convivencia. Y eso tiene mucho que ver con mi generación. Nosotros, cuando volvimos, cuando en el 83 se recuperó la democracia y utilizamos este término, yo creo que nos equivocamos generacionalmente. En ese momento teníamos que haber dicho, a partir de ahora tenemos que construir la democracia, porque se había recuperado la formalidad, y no era poco, de lo institucional, del voto, pero teníamos que haber hecho un largo tránsito de aquel momento hasta ahora, y un día hay que empezar, en la convivencia, en poder disentir y poder compartir. En definitiva, el poder amarnos más allá de nuestros pensamientos, hasta que puedan ser antagónicos entre sí, pero que hay valores que lo sustentan en términos de la convivencia, en términos de ese sujeto colectivo que está pendiente de ser construido. Por eso yo saludo este encuentro,
y los participo a poder tratar cada uno de estos temas, que bueno, hoy fue la excusa y la valentía tuya, pero siempre, siempre tiene que haber una excusa para encontrarnos y poder diseñar nuestros sueños comunes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ujú. Eugenio. Gracias, Estela. Seguramente la próxima te sacaremos en vivo desde el hospital el día después de tu operación. Nos comprometemos, Esperemos, esperemos. nos comprometemos a ir contando un poquitito esto. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí acompañándonos, comentando, especialmente a Oli, a mi hija gay, que es también el otro futuro. Espero ahí que sea otra de las guerreras ahí que ayude a cambiar un poquito cada día esta realidad. Y bueno, y gracias a todas las personas, esto queda grabado, así que después, quien no pudo, o quien le interesó, quien le gustó, lo replicaremos. Mucha fuerza, Estela, ahí te dice Ariel también. Sí, ya lo Así vi. que muchísimas gracias a todas, a todos, y nos vemos con la próxima excusa en el próximo vivo de Gerontovida. Buenas tardes. Muy bien, Gracias. gracias.